En la hora de la verdad, al oído. Tenemos que insistir en este al oído en la gravedad extrema que tienen las últimas decisiones del presidente sobre la fuerza pública. Y una de ellas, vaya uno a saber si es o no es del presidente, porque la dio el ministro de Defensa, disponiendo que la Fuerza Aérea no puede bombardear un campamento donde haya niños. ¿Y cómo lo sabe la Fuerza Aérea? ¿Cómo lo verifica? Después de cuál grado de verificación puede cumplir con su misión. ¿El ministro de Defensa asume esa responsabilidad? ¿Quién la asume? Y luego la decisión gravísima de poner a disposición de los alcaldes las fuerzas militares. ¿Cómo le parece, pues, los alcaldes vecinos peleando con las fuerzas militares en la mano? Unos ordenando una cosa, los otros ordenando la siguiente, y las fuerzas militares sin saber cuál es su jefe y a quién atender. El caos de mar, el caos. Bueno, parece que de mar no nos contesta, pero esto pues es una situación de una gravedad extraordinaria. Es sencillamente absurdo, doctor Fernando. Apareció, qué bueno, de mar. No, aquí estoy. Es sencillamente pues absurdo no se notaba. que el presidente Petro proponga semejante barbaridad, que es la de, primero él reconoce que los alcaldes y los gobernadores no pueden disponer de las fuerzas militares. Eso lo reconoce, pero a él no le importa, él hace el reconocimiento de ello, no le importa, y seguidamente dice, es que de ahora en adelante los alcaldes tendrán y podrán llamar a puestos de mando unificado y darle órdenes al Ejército Nacional. Es que yo no sé si todos escuchamos la declaración, doctor Fernando, me permite, si hay oyentes que a esta hora llegan a la audiencia, quiero que la volvamos a escuchar para que vean ustedes el alcance de las declaraciones del presidente de la República. Y entonces aquí le voy a pedir a la fuerza pública presente, pero esto es para todo el país, ministro de Defensa, en los lugares que sabemos que hay violencia, se han detectado 65 municipios, eso puede variar. Los alcaldes de esos municipios pueden y deben convocar puestos de mando unificado y las unidades de ejército, la fuerza pública allí localizada y la policía deben obedecer al alcalde. Si el alcalde ordena que las unidades deben desconfinar un territorio, el ejército debe obedecer. Si no, eso no se llama puesto de mando unificado. Bueno, debe obedecer bajo es otra qué cosa, términos. Podemos llamarlo. ¿Cómo le parece? ¿Qué será desconfinar un territorio? Me ocurre tantas cosas por desconfinar un territorio, doctor Fernando. ¿Qué se trata de desconfinar un territorio? Pero mire que no habla del ejército, sino de la fuerza pública. Y la fuerza pública la componen las fuerzas militares y las fuerzas de policía. Y las fuerzas militares las componen fundamentalmente, pues o esencialmente el ejército, la armada, la fuerza aérea. De manera que los puestos de mando unificado que convoquen los alcaldes le pueden dar órdenes a la fuerza aérea de bombardear. ¿De bombardear en dónde? En su municipio. ¿Y qué pasa con el municipio vecino? Entonces, puestos de mando unificado en todo el país, 1.200 puestos de mando unificados, dándole órdenes a la fuerza pública. En esta declaración, doctor Fernando, que dura unos 25 minutos, dice, entre otras cosas, lo siguiente. Segundo, ministro de Defensa, hay que impartir la instrucción de volver, cuando se convoca un puesto de mando unificado, al alcalde mando de nuestras fuerzas militares en el territorio. Lo dice Gustavo Petro. Mando de nuestras fuerzas militares en el territorio. Paso seguido, dice lo siguiente. Con fines humanitarios, ojo,
No estamos hablando de un mecanismo de guerra. La guerra se organiza de otra manera. Cuando se convoca un puesto de mando unificado es para salvar vidas, para defender los derechos humanos en el territorio. Es el derecho humanitario lo que está detrás de un puesto de mando unificado. Pero sí lo que hace es decir que le va a delegar funciones de comandante en jefe a los alcaldes en lo que él llama el territorio. Y el puesto de mando unificado vecino. Y las fuerzas militares, entonces, ¿a quién le cumplen las órdenes? ¿Al del municipio A o el del municipio B o el del municipio C? Él menciona por ahora 65 municipios, pero eso puede variar. Pueden ser 1.200 los municipios y cada municipio tendrá interés en declararse en emergencia para que el alcalde tenga poder sobre la fuerza pública. Pero por favor, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, gravedad extrema. Y que hubo asamblea de cocaleros en el Catatumbo, y eso es para celebrarlo, eso es para lamentarlo, eso es para permitirlo, eso es para qué. Eso es muy grave, doctor Fernando, porque lo que ha hecho Gustavo Petro, donde estuvo, recuerden, en el Catatumbo, fue nada más y nada menos que proponer una iniciativa para realizar la primera asamblea de cocaleros en Norte de Santander. Es realmente vergonzoso en la medida en que sembrar coca está prohibido por la ley penal. Pero entonces él dice que hay una idea interesante y expresó lo siguiente. He admitido, me parece una idea sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca, la primera asamblea de cocaleros y cocaleras. Es lo que ha dicho el presidente Petro el viernes pasado, el 26 de agosto, desde el municipio del Tarra. Bueno, y los fabricantes de la cocaína, porque estos son los que siembran la coca, y los que la levantan, y los que la tienen disponible. Y entonces viene la utilización de la hoja de coca, que la fundamental es la fundamental, la esencial, la que conocemos, es la producción de clorhidrato de cocaína. Esos que producen el clorhidrato de cocaína pueden ser los mismos campesinos, o pueden ser quienes. ¿Y esos también hacen asamblea? ¿Cómo le parece? Es muy grave, Asamblea de muy grave cocaleros en plantear el que Catatumbo. darle legalidad a una actividad que abiertamente es ilegal, independiente de las causas, doctor Fernando, que lleven a unos campesinos a sembrar coca, lo cierto es que es ilegal. Y pues no sé, el presidente Petro entiende muy bien el asunto. Ha dicho que evidentemente desde allá, desde el Catatumbo, es el primer lugar en el mundo donde más coca se exporta, pero me llamó la atención que también entiende muy bien que ese tema de narcotráfico en la zona de frontera es el que ocasiona conflictos y produce la pérdida de vidas humanas precisamente por la guerra del narcotráfico. Él lo entiende perfectamente, pero al mismo tiempo dice que hay que pasar entonces a hacer la primera asamblea de cocaleros en Colombia. Yo creo que esto nunca se había visto antes. Ahora falta que propongan la primera asamblea de jaladores de carros o de raponeros o no sé, muy complicado. Inaudito, inaudito. Bueno, tampoco podemos pasar por alto el tema de la expropiación de las tierras. La reforma agraria se quedó cortica. Ya el presidente encontró otra manera de hacer la reforma agraria, a través de la valorización. De manera que de aquí en adelante todas las obras del país se harán por valorización. Todas. Y la valorización la pagará la gente con la tierra. Entonces, pues cómodo, cómodo. Y el Estado será el gran dueño de las tierras en Colombia. No va para allá el discurso del presidente Petro sobre el particular. Pues fue claro también en su afirmación en cuanto a que entonces todas esas tierras terminarían en manos del Estado y la gente pagará con tierra. Ellos tanto que dicen que no expropian y
Y claramente no le está poniendo ese nombre, pero en síntesis es lo mismo. Si le parece, recordemos también qué fue lo que dijo Gustavo Petro al respecto, precisamente de terminar la gente pagando con tierras en medio de esa visita que hizo Gustavo Petro a la región o a la subregión de La Mojana. Obras, lo que hemos propuesto es, bueno, el Estado pone el billón, pero los propietarios del 80% de La Mojana, que son el 10%, paguen la valorización en tierra, que eso implicaría que al menos 30% de esa tierra hoy en su poder pase al Estado. Listo. Bueno, ¿y eso Solucionado, cómo ¿no? se llama? ¿Eso cómo Sí. se llama? De manera que de aquí en adelante todas las obras se harán por valorización. Tiene que ser valorización nacional, porque no se le olvide que hay valorización nacional y valorización municipal. En los municipios los alcaldes pueden ordenar valorización, pero en la nación en general, decisión del Consejo de Estado, la nación, el Estado, puede construir obras por valorización y cobrarlas. Aquí las va a cobrar en tierra. Entonces, basta poner una valorización suficiente para que la gente no la pueda pagar. No la pueda pagar en dinero, la paga en tierras. Eso es cómodo, ¿no? ¿Y qué hace el Estado con la tierra? Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué hace el Estado de agricultor? ¿O le va a regalar la tierra a quién? ¿A quién? ¿Y bajo qué parámetros? ¿Y con cuáles obligaciones? Y entonces la tierra dejará de pagar impuesto predial, esa tierra que quede en manos del Estado. Entonces ya no pagarán impuesto predial las tierras de los indígenas, sino también las tierras expropiadas por la nación. Y los municipios son, la gran fuente de sus ingresos es dada por el impuesto predial. Entonces, ¿qué va a pasar de mal? No lo dijo el presidente, ¿no? No, el presidente no explicó. Él dijo en este tipo de declaraciones, yo no sé qué tanto sustento puedan tener, pero generan una lucha de clases evidente. Él dice que examinaron con su equipo la tenencia de tierra en La Mojana y descubrieron que más o menos el 10% de los propietarios de las tierras en La Mojana poseen el 80% de esa tierra y que el 90% de los propietarios se quedan entonces con el 20% más una enorme cantidad de pequeños arrendatarios. Entonces él dice que el agua le llega a unos dueños de tierra, pero que a los demás no les llega nada. Entonces que el problema está en que las mejores tierras las tienen los que tienen la capacidad y que los pobres son los que terminan con agua en el cuello por cuenta de las inundaciones. Entonces por eso propone que el Estado le mete al tema 1 billón de pesos para superar la emergencia, lo que va a beneficiar a todos, incluidos obviamente los grandes tenedores de tierra, y que por eso mismo a través de los impuestos por cuenta de valorización los propietarios terminarán pagando con su propia tierra lo que el Estado les va a cobrar. Ahora, no sé, me imagino yo que si reparte o redistribuye la tierra, hará lo mismo que usted acaba de indicar, doctor Fernando, con los indígenas. Si la gente no tiene la capacidad y es tan pobre, no creo que les den tierra para cobrarle impuestos sobre esa tierra. O sea, esa tierra dejaría de tener valor, más o menos, valor para el Estado. No, y mientras tanto, es que esto es un proceso. No, no crea pues que el Estado hoy se hace a una tierra porque se la entregan en pago de una valorización que no tiene cómo pagar el propietario y al día siguiente la reparte. Ese es un proceso. Y mientras se cumple ese proceso, ¿qué hace el Estado? Ordeña las vacas, siembra maíz. ¿Qué hace el Estado? El Estado de agricultor y el Estado de ganadero. Virgen Santa, por Dios. Virgen Santa. Esto es la reforma agraria por la puerta de atrás. La reforma agraria por la puerta de la valorización es lo que se está haciendo en La Mojana. O lo que propone Petro hacer en La Mojana. Que es Porque diferente además a lo que ha propuesto la ministra de Agricultura, ¿no, doctor Fernando? Esta es la otra parte que nadie había visto, que se pudiera hacer a través de valorización, porque la otra parte es, si usted tiene tierra, tiene importantes extensiones de tierra y no las está utilizando,
entonces va a tener que pagar un alto impuesto sobre esa tierra que usted no está utilizando. ¿Y quién lo dice? No sé, cualquier funcionario de escritorio de Bogotá probablemente vaya y revise y diga, no, aquí no están haciendo nada. Y termine por grabar con altos impuestos la tierra, lo que hará que las personas tengan que venderle o al Estado o vender la tierra a alguien que se atreva a comprársela para ponerla a funcionar si no quiere pagar altos impuestos. Nadie se atreve, nadie se atreve. La tierra pierde cualquier valor y el propietario de la tierra no sabrá qué hacer con ella. Esa es la reforma agraria de corte chavista con los resultados que el mundo conoce. Hambre, hambre. El resultado de todo eso se resume en esa sola palabra, hambre. Muy bien. El reclutamiento de los niños. El reclutamiento de los niños es uno de los capítulos más tristes de la violencia en Colombia. Y el reclutamiento de los niños los hacen todos los bandidos. Llegan a los hogares campesinos, fundamentalmente no sabemos de reclutamiento de niños en zonas urbanas, llegan a la casita y encuentran que hay un niño de 12, de 13, de 14 años, muy a propósito para ser adiestrado en el manejo de un fusil y para enfrentar la fuerza pública, y se lo llevan, y se lo llevan. Y ese reclutamiento existe y eso es una vergüenza para Colombia. Pues el ELN dice que no recluta a los niños. Entonces, ¿quién los reclutan? ¿Las FARC solamente? Increíble, doctor Fernando, estas afirmaciones que aparecieron en la cuenta de Twitter de Eliezer Erlinto Chamorro Acosta. Quizá por el nombre no lo recuerden ustedes, pero estoy hablando de alias Antonio García del ELN, que se supone es el máximo comandante de esa guerrilla terrorista, que dijo a través de la cuenta de Twitter, o dio las siguientes aseveraciones. Todo ingreso al ELN se hace por motivaciones políticas donde hay identidad por la causa de los pobres, los humildes y los más necesitados de la sociedad. Seguramente por eso acabaron, por ejemplo, con Machuca. Debe ser. No, y los hospitales que fundan y las escuelas que construyen, eso está pues a la orden del día. La participación del ELN en el bienestar de los pobres es reconocida por todos, por Dios. Se Sobre necesita todo ser cínico para decir algo cuando de eso. ejecutan las voladuras de los oleoductos, doctor Fernando, donde dejan sin agua a poblaciones enteras por cuenta del derrame del petróleo que ellos provocan. Pero además ha dicho, el ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Oigan esto, todo ingreso a nuestras filas es voluntario a solicitud del interesado. Jamás se obliga a nadie a incorporarse. La solicitud del interesado. Los niños solicitan que los recluten. En fin, Antonio García, ELN, es con ellos con los que va a hacer la paz. Ya está convocada para Cuba, ¿no? Buen sitio para hacer la paz. Buen sitio para hacer la paz. Donde están los guerrilleros del ELN, donde están los ejércitos de Fidel y donde el gobierno va a mandar a negociar a un grupo de amigos suyos, de manera que es el ELN negociando con ellos. ¿Quiénes van a ser los delegados del gobierno en esa conversación? No son las contrapartes del ELN en absoluto. Va a ser el gobierno, va a ser el amigo del ELN, de manera que van a salir de ahí cosas muy positivas para el bienestar del país. Ay, Dios mío. Están planteando y es la forma en cómo hacen la paz, empezar a disfrazar la verdad como a ellos bien les parece, sobre todo, doctor Fernando, frente a un tema de reclutamiento forzado que es un crimen de guerra que el Estado colombiano tiene la obligación de hacer justicia sobre ello. Pero pues ya cuando empiezan a matizarlo y a dar declaraciones, terminan en que el único culpable es el Estado, como lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, que el único culpable de la guerra en Colombia, que ellos llaman la guerra, es el Estado colombiano, en una cantidad de cifras y de testimonios que dan sin nada de rigor científico, que es lo más grave, lo más preocupante que tiene el famoso informe de la Comisión de la Verdad. La que sería... El padre de Ro. El padre de Ro. El padre de Ro es el fundador de la Nueva Verdad en Colombia. Dios mío. Mientras tanto, aumentan las masacres en Colombia. De mar
eso de los cadáveres que están apareciendo envueltos en plástico en Kennedy. Ya van mucho más de 20. Esto es una cosa terrible, terrible. No pregunte, esos son resultados del microtráfico. Pero qué cosa tan espantosa, por Dios. Y, y la alcaldesa no interviene, y no interviene la policía, y no interviene nadie, y nadie averigua de quién era el dueño de esos cadáveres de hoy. Y por qué los mataron de esa manera tan afrentosa. Por favor, por favor. Y son masacres en el Putumayo, y masacres acá, y masacres allá, y masacres aquí en Bogotá, en Ciudad Kennedy. De manera que ahí los tiene usted envueltos en plástico los resultados de las masacres, ¿no? Y doctor Fernando, se da a conocer a través de un medio de comunicación, exactamente a través de Caracol Noticias, un derecho de petición que le hicieron a el viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respecto a cuál fue el papel de Colombia en momentos en que se citaba de manera extraordinaria a una asamblea en la OEA para poder analizar la situación en Nicaragua. Ese derecho de petición es bien diciente, bien revelador, porque resulta que admiten que efectivamente fue notificado el Estado colombiano de esa reunión extraordinaria a través de los canales diplomáticos, pero además cuando se habló de la orden o quién fue el que opinó respecto de qué tenía que hacer Colombia, eh, dan a conocer efectivamente que Colombia por órdenes superiores, entendemos yo, del canciller, entendemos nosotros por el canciller, Colombia se retiraba de la sesión permanente de la OEA en esa sesión extraordinaria. Muy grave, porque también queda claro que lo que ha hecho en estos casos el gobierno colombiano ha sido retirarse, levantarse para evitar o dar un voto negativo o no votar precisamente o decir que votaba a favor de Nicaragua en cuanto se estaba resolviendo una sanción en contra de Nicaragua, precisamente por el maltrato, la persecución en contra de opositores y en contra de la Iglesia Católica. El Estado colombiano guarda silencio frente a lo que está pasando con Nicaragua y muy por el contrario restablece las relaciones diplomáticas. Ya nombró embajador en Nicaragua y grandes abrazos. Y obviamente la orden de retirar la delegación del seno de la OEA para no dar voto fue orden de Álvaro Leiva. Eso lo deja ver clarísimamente el derecho de petición que le fue contestado a Caracol. Eso vino de la Cancillería y la Cancillería es la que manda a Álvaro Leiva. Bueno, el presidente Petro estuvo en el Tarra. La población, una de las poblaciones que más están afectadas, más duramente están afectadas por el cultivo de la coca y por la fabricación del clorhidrato de cocaína y por lo mismo más afectadas por la violencia. ¿Qué pasó en esa reunión en el Tarra? No se ha dicho nada, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con el señor alcalde del municipio del Tarra, Yair Díaz. Don Yair Díaz, alcalde del Tarra, muy buenos días.